Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios porque estamos acá. Damos inicio a este segundo culto de la mañana de hoy, que se va a extender probablemente hasta la tarde. Y queremos el día de hoy hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón desde hace algunas semanas y lo venía aplazando, y no sé si es que nos tome una prédica más. Es un tema muy importante y es la falta del perdón. Realmente le agradecemos a ustedes por su presencia. No podemos estar los que queremos todos, pues por el distanciamiento que debe de haber, por las medidas que están escritas en nuestros protocolos, pero aquí estamos. Y también pues saludamos a los hermanos, amigos que nos siguen a través del Facebook de nuestra congregación, a través del YouTube. Entonces, primero oremos. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad que nos das como iglesia de sentarnos a tus pies, Padre amado, este día de hoy, domingo 2 de agosto. Mi querido Padre, queremos someternos, oh Padre, a este señorío y poder de tu palabra, Padre amado. Oh Padre, gracias te damos porque nos has traído hasta aquí, y le pedimos al Espíritu Santo que en la mañana de hoy nos revele tu palabra. Te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados. Oh Padre, que abras nuestros ojos y oídos hacia esa palabra que tú nos dejaste, para que esta palabra llegue a nuestros corazones y sobre todo dé su fruto, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo los invito, los veo un poco muy tranquilos por esa espera que hubo mientras la señal salía, ¿verdad? Luego de alabar. Y vamos hoy a comenzar diciendo, diga usted, yo tengo en mi mano la palabra de Dios. Todos tienen en su mano la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no solamente que hay que tenerla, sino que hay que abrir el corazón. ¿Ya? Hay que abrir el corazón para poder decir, yo tengo en mi mano la palabra de Dios y hoy abro mi corazón, aprenderé, creceré y no seré igual que hace pocos minutos cuando llegué. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tú no tienes una palabra como otros libros que es una palabra escrita ahí por una impresora y es una palabra muerta. No, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios entra a lo más profundo de nuestro ser. Y hoy quiero hablar, como decía, de la falta del perdón. Y hoy podemos decir que muchas veces la falta de perdón tiene lugar en el corazón, no solo del mundo, sino también tiene lugar en el corazón de la iglesia. Y por eso, por lo que he visto en este último tiempo, me he visto motivado a hablar de este tema. Porque cuando el resentimiento, cuando la amargura llega a nuestro corazón, nosotros nos convertimos en el basurero del diablo. Escúchese bien. Y no podemos decir lo que a veces emitimos y decimos, soy templo del Espíritu Santo, decimos. No, cuando nosotros tenemos resentimientos, ¿cómo vamos a decir que somos templo del Espíritu Santo? Definitivamente no. Entonces, por eso les he querido hablar el día de hoy de esto, y los voy a invitar a que abran sus Biblias todos en el Evangelio de Lucas 17:1. Lucas 17:1. Y leamos solo este primer versículo, porque quiero que le pongan mucha atención a este primer versículo. Y dice, dijo Jesús a sus discípulos. Mira lo que les dice Jesús a los discípulos. Imposible es
que no vengan tropiezos. Otra vez voy a repetir. Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. ¿Ya? O sea que tropiezos vamos a tener. ¿Está claro? Tropiezos vamos a tener. Y estos tropiezos a nosotros nos van a herir. Por eso quiero que nuevamente leamos y digamos, imposible que no vengan tropiezos. ¿Y quién dijo esto? ¿Quién dijo? Jesús. No lo digo yo, no lo dice el hermano, no lo dice el de al frente, no. Imposible que no vengan tropiezos, le dijo Jesús. ¿A quién? Le dijo Jesús a sus discípulos. Y hoy nos dice a nosotros. Dile al que está al lado tuyo, los tropiezos son inevitables. Dile. Los tropiezos son inevitables. Es decir, que nadie vivirá sin ser ofendido en esta vida. Ninguno de nosotros. Todos así. Todos en un momento vamos a ser ofendidos. Pero estamos advertidos porque hemos leído su palabra. Todos vamos a ser ofendidos, ¿verdad? Y en ese momento es que nosotros vamos a decidir aplicar la palabra de Dios o dejarnos llevar por la artimaña del enemigo. No es el pastor el que va a decidir. No es el hermano que alguna vez te predicó la palabra. No. ¿Quién va a decidir? Eres tú. Eres tú el que tiene que decidir qué hacer. Y no te estoy hablando de algo que no va a ocurrir, sino de algo que dice la Biblia y Jesús le dijo a sus apóstoles. Imposible es que no vengan tropiezos. Y ahí te va a tocar a ti decidir entre dos cosas. O perdonar o vivir con esa falta de perdón. Y muchas veces esa decisión tú la tienes que tomar en segundos. Esa decisión la tienes que tomar así, porque a veces no te avisa y llega la ofensa. ¿Dónde va a ocurrir? No sabemos. Sabemos que va a ocurrir, pero ¿dónde va a ocurrir? Tal vez, ¿dónde pasamos más tiempo ahora que estamos en tiempos de pandemia? En la casa. Seguramente entonces, ¿qué va a ocurrir en tu casa? ¿Con quién va a ocurrir? ¿Con quién vives? Con tu esposa, con tu esposo. ¿Con quién vives? Con tus padres. ¿Con quién vives? Con tus hijos, ¿verdad? O capaz que, bueno, salimos un poquito y es con el amigo. O capaz que es con tu jefe, porque ya estamos nuevamente trabajando, ¿verdad? Donde sea que esto ocurra, a mí como pastor lo que me preocupa es ¿qué hará usted en ese momento? ¿Ya? Entiéndase bien, no estoy predicando solamente para el no convertido. No, estoy predicando para esa iglesia del Señor, estos que recibimos a Cristo, estos que alabamos, estos que adoramos, estos que escudriñamos la palabra. No estoy hablando solamente del mundo, estoy hablándole a los que estamos aquí, a los que leemos la Biblia, a los que escuchamos la palabra. Y eso me preocupa a mí, porque hemos dicho que con todo lo que está pasando, estamos a las puertas de la segunda venida de Jesús. Creo que estamos convencidos de ellos, ¿verdad? Y Él viene por una iglesia con odios. Pregunto. Él viene por una iglesia con odios. ¿Eso dice la Biblia? No.
Él viene por una iglesia santa. Pero nosotros necesitamos entonces lidiar con esta falta de perdón que muchas veces tenemos en nuestros corazones. A causa de la falta de perdón, la iglesia del Señor vive en la miseria. Escúchese bien, sí, vive en la pobreza, vive con enfermedades espirituales, con enfermedades del alma. Y no solamente del alma, sino que muchas veces esta falta de perdón también trae enfermedades del cuerpo. Esta semana estuve en el Instituto de Criminalística. Todos los días hay crímenes. Y la mayoría de ellos son por la falta de perdón. Sí, porque muchos somos ofendidos, porque así lo dice su palabra. Y somos ofendidos y, como decía, a nosotros se nos presenta la ofensa y nosotros tenemos que decidir qué hacer. Viene la ofensa y me quedan dos cosas, como decían antes. O decido perdonar en ese instante, o muchas veces demoro y en esa duda que me queda, toma partida el enemigo y comienza a crecer una raíz. Esa raíz es ¿qué cosa? Es una raíz de amargura. Esa raíz penetra en el suelo. ¿Qué hace la raíz? Absorbe y da origen ¿a qué cosa? Al odio. Entonces, hay una ofensa, hay amargura, hay odio. Y ese odio da un fruto. ¿Cuál es el fruto de ese odio? El fruto de ese odio es la muerte. Acuérdense de ello. No solamente la muerte espiritual, como hemos dicho, sino muchas veces también la muerte física. Y otros somos heridos y no llegamos a la muerte, pero muchas veces a causa de ese evento, a causa de ese problema, muchos están enfermos, muchos viven hipertensos, muchos viven con angustias, justamente por estos hechos de la falta de perdón. La palabra del Señor dice en Mateo 18:6. Los invito a que sigamos con nuestro texto bíblico. Mateo 18:6. Vamos a leer 6, 7 y 8. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué dice el versículo 7? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Amén. La palabra tropiezo viene del original griego escandalón. ¿Qué significa escandalón? Ofensa, trampa. Eso significa tropiezo. Es decir, que cada vez que estamos frente a una ofensa, estamos frente a una carnada, estamos frente a una trampa del enemigo. Y Jesús dice, es imposible que no vengan carnadas.
o es imposible que no se nos pongan trampas a los cristianos. ¿A quiénes les ponemos trampa nosotros? Generalmente les ponemos trampas a las ratas, ¿verdad? Cuando hay ratas decimos, quiero conseguirme una trampa para ponerle a esta rata, ¿no? Y ustedes ven que hay unas ratas que son muy astutas, ¿sí? Porque le dejamos una trampa con el queso, porque generalmente nos han enseñado que le pongamos queso y encontramos que se comió el queso y la trampa está sin accionar. Claro, porque la rata ve la trampa y la rata ya está acostumbrada a ver lo que ve y de pronto ve algo que es nuevo y la trampa no, y la rata no cae en la trampa. Cuando tú quieres que una rata caiga en una trampa, tienes que dejarle la trampa ahí días. Entonces el animal con su instinto, porque la rata no es que piensa, cuidado, van a pensar que la rata es bien inteligente, muchos dicen, no, ¿verdad? Entonces ya el animal ya se familiariza con eso y ahí entonces entra en la trampa y probablemente cae, pero después de unos días. Pero tú si le pones una trampa así nomás, no cae. Pero contrario a la rata, los cristianos muchas veces caemos a la primera, pese a que estamos hablando y diciendo no, nosotros caemos en la primera. Entonces, a pesar de que muchos cristianos dicen no, yo no caigo, yo no muerdo las carnadas de las ofensas. ¿Por qué? Porque yo he leído Efesios, dice, y yo me pongo el casco del evangelio, me pongo la coraza de la justicia, dice, me pongo la armadura de Dios y no caigo. Mentira. Muchas veces caemos, así tengamos el chaleco, así tengamos la coraza, así tenemos el evangelio de la paz que predicamos. El diablo es astuto y el diablo nos hace caer a nosotros en sus artimañas. No nos olvidemos, la palabra dice, son inevitables los tropiezos, porque el diablo se nos pasa ahí todos los días, el preocupado por ponernos tropiezos. Todos los días de tu vida hemos dicho, en la casa hemos dicho, aquí en la iglesia también nos pone tropiezos. También no creas que en la iglesia no ocurre, también en la iglesia hay actitudes que no son de Dios. En el trabajo, ahora hasta en la plataforma tú ves como muchas veces el maestro dice algo y los estudiantes, no en directo, pero a través de la pantalla se sienten ofendidos o el profesor piensa lo contrario. Entonces nosotros debemos definitivamente decidirnos nosotros en no hacerle caso a las artimañas del enemigo. La semana pasada, el domingo, hablamos de la historia de José. O sea, no hablamos de la historia de José, estábamos hablando entre otras cosas, pero decíamos, José fue vendido por sus hermanos. Y de pronto pasaron los años y hubo una hambruna. Y sus hermanos van donde él, ni sabían quién era, pero él los reconoció. Después los hermanos ya entran y les dice y ellos ¿qué hubieran creído que José les iba a dar de comer y les iba a dar provisiones después de lo que le hicieron? Definitivamente que ellos no hubieran pensado que José los hubiera invitado a comer y les llenó sus bandejas de alimento. ¿Por qué? Porque definitivamente José, él pensó y dijo, yo no puedo vivir con esta falta de perdón. ¿Por qué? Porque Dios, ese mal que te hacen, lo transforma en bien cuando tú tienes una actitud de perdón. Entonces tú tienes que perdonar,
De esa manera, miren cómo José llegó a ser uno de los altos al lado del emperador, al lado del rey. ¿Gracias a qué? A que él limpió su corazón. Así nosotros, hermanos, es necesario que meditemos. Decía su palabra en Mateo 18:7, decía: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y dice: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Y qué dice Santiago 3:2? ¿Qué nos dice el libro de Santiago 3:2? Porque hemos visto el un lado de la moneda, aquel lado en el que nos ofenden, ¿verdad? Pero ¿qué dice Santiago 3, versículo 2? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esa es la otra cara. Porque nos ofenden, sí, pero la palabra de Dios, así como decía que no estamos libres de tropiezos y que nos van a ofender, también dice, porque el pastor ofende, porque la hermana Rebeca ofende, porque la hermana Valeria ofende. No, todos ofendemos, todos, porque no hay varón perfecto sino uno, que murió por nosotros. Entonces nosotros también ofendemos. Eso tenemos que acordarnos. No, yo no ofendo. Falso. Nosotros también ofendemos, y muchas veces sin pensarlo. Después entramos y decimos: oye, es cierto, mira lo que yo dije, o mira cómo me porté, porque el Espíritu te llama a que cambies, ¿verdad? Pero todos ofendemos. Y las ofensas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Imagínense, ¿cuál es la historia de David que más nos acordamos? La pelea con Goliat. O sea que necesitó David de la ofensa de Goliat al pueblo para que crezca la figura de David espiritualmente. O sea que los cristianos nos pulimos con estas ofensas. Pero ¿cómo yo sé si es que me ofendieron y yo ya he perdonado? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé si es que no estoy? El pastor habla de la falta de perdón. ¿Cómo yo sé si es que ya olvidé ese acontecimiento o si yo no tengo algo todavía en mi corazón? Pregunto yo, ¿he tenido pensamientos de venganza? Si tú has tenido pensamientos de venganza, ¿tú crees que has perdonado? No has perdonado. No, pero yo no me meto, pastor, con esa persona. Yo ya olvidé eso. Pero cuando me entero que algo malo le sucedió a la persona que me ofendió, yo me alegro. ¿Qué quiere decir? ¿Que perdonaste? No, pues si yo no le he hecho nada. Dice, pero mira lo que le ocurrió. Si te das cuenta. Tú no lo has perdonado. Y hasta agregas, se lo merecía, bien hecho. Ahí le pones una más ahí, ¿verdad? Claro. Sientes dolor cuando te recuerdas de la persona que te ofendió. Si sientes dolor, quiere decir que la herida está ahí y que no has perdonado. Andas y le cuentas a todo el mundo lo que te hizo y quién te hizo.
no lo has perdonado tampoco. Quieres que todo el mundo se entere. Esta semana, en la semana pasada, el que me cuida el carro ahí frente a la clínica, me contó que el de al frente, el guardia de al frente lo había sacado porque ellos pelean por su espacio, a ver quién cuide el carro, y que lo había empujado y ni sé qué. La semana pasada. Esta semana me vuelve a ver y otra vez me cuenta lo mismo. Y le digo, mira, ya no me cuentes, me vas contando ya en esta semana, en la semana pasada y en esta, me estás contando. Ya olvida, eso no te deja vivir. Ya está bien, dice, ya voy a tratar. Entonces, definitivamente, sientes dolor cuando te recuerdas entonces de la persona que te ofendió. Y muchas veces nosotros decimos, no me hables de él, porque me dan ganas hasta de vomitar cuando hablo. Entonces tú tienes ahí eso, definitivamente, y te das cuenta que eso no te deja vivir. Y vienes a la iglesia y estás alabándolo a Dios, pero tienes eso en tu corazón. Vienes a la iglesia y probablemente saliste discutiendo con tu esposo. Vienes a la iglesia y hay una aparente paz, estás contento, y llegas a la casa y otra vez ya no le hablas a tu esposo o a tu esposa. Tienes amargura. Esa raíz de la que hablamos en antes está cogiendo terreno, ¿verdad? Y está metiéndose ahí. Y está naciendo esa plantita del odio. ¿Qué debemos hacer cuando nos ofenden? Debemos, acuérdense, de perdonar inmediatamente. Inmediatamente. No es fácil. Es uno de los temas más difíciles de predicar. Porque muchos dicen, ay, pastor, es que si usted supiera lo que me hicieron, venga y póngase usted pues en mi zapato. Ay, dice, es que usted lo hubiera asesinado. ¿Sí? Todos vamos a ser ofendidos, pero nosotros debemos de perdonar inmediatamente. ¿Qué dice Efesios 4? Los invito a Efesios 4, 26 y 27. La palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y agregue el 27, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Somos humanos, tenemos esta carne aquí, esta carne que hace que muchas veces nos exaltemos. Sí. Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arregla las cosas en el instante. Somos seres humanos pensantes. Pero no me llevo. No le hablo. Ándate a dormir al mueble. O para no sacarlo yo, me voy yo al mueble. Y una noche, 2 noches, 3 noches. ¿A quién le estás dando lugar? Dice la palabra. Al diablo, pues. Pero la mente, estás en el sofá durmiendo, pero está la mente, el diablo está que te maquina. ¿Y cómo me vengo? La venganza, ¿verdad? No deje, mi hermano, que esa ofensa provoque un resentimiento. No deje que usted caiga en amargura. No, porque una vez que ya tienes amargura, ya estás tú con falta de perdón. Y ya ahí está el odio. Y hemos dicho que ese odio termina en muerte. Si te ofenden hoy, perdona hoy. No esperes a perdonar mañana,
Porque ¿quién es el que no te deja perdonar? El enemigo, ¿no verdad? El orgullo, ¿verdad? El orgullo, que me venga a pedir perdón a mí, porque yo no le he hecho nada. Es así. Y no, él se portó mal, o ella se portó mal, y yo estoy esperando. Muy bien, ya vino. Sí, te perdono, pero no me olvido. Lo mismo pues, te perdono, pero no me olvido. Y apenas ocurre la segunda, ahí viene la que pasó hace un mes, la que pasó hace un año y la que pasó hace 5 años. Hace 5 años. No ha perdonado ninguna. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Gálatas 5:16. Y esto es largo. Hablar de Gálatas. Esa pelea diaria que tenemos entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y agrega, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esa es la palabra del Señor. Y dice en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Coma, hay una coma ahí. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice Mateo 8:15? Esto es pura Biblia, porque no estoy hablando yo, es la palabra. Yo lo que hago es buscártelo para que tú lo tengas a la mano. Mateo 18:15. Y esto es para la iglesia de Dios, porque estoy predicándole, sí, no también para los que nos están escuchando, que no creen, para nuestros amigos, pero también estoy predicando para ese cristiano que está aquí o que está en su casa y que se arrodilla y que adora y que pide perdón. Pero le pide perdón solo a Dios, pues. Solo a Él, dice. Porque es Dios, al resto no. Y te dice, por tanto, Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, y ahí viene lo interesante, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y si tú, dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos.
Y ahí viene un versículo que los hablamos todos los días, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero, ¿después de qué? Está en medio de ellos después de que perdonó, pues. No es que se saltó eso y dice, solo ese versículo traiga, porque aquí está, Diosito está aquí al lado mío. Pero está al lado tuyo. Claro, Él está en todos lados, pero no está contigo. Porque tú estás no sirviéndole a Él, estás sirviéndole a otro. Y dice el 21, porque siempre hay alguien que le preguntan, y aquí ya nos preguntan también, pero Pedro mismo le pregunta al Señor, extrañado de lo que le acaba de decir, le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Asombrado, o sea, ¿hasta cuándo lo perdono? Dijo. Y el Señor Jesús le dijo en el versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Creo que la iglesia se puso más silenciosa que cuando entramos. Estamos preocupados porque no son 7, sino que son 70 veces 7. O sea, perdona y perdona y perdona y perdona. Sí, mis hermanos, perdonar es un acto de fe. Es un acto de fe. Busque si tiene usted todavía a alguien con quien tiene usted una enemistad, un pleito, una contienda. Búsquelo antes de que el enemigo tome ventaja. Búsquelo, arregle el problema. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Palabras del apóstol Pablo. Y en el 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando recordamos la maravillosa obra de Jesús, vemos que perdonar es pagar una deuda que tenemos con Él. Eso es tener fe, es perdonar. Mateo 5. Mateo 5, 23. Mateo 5, 23 al 26. Por tanto, dice la palabra, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo más importante para el Señor? ¿Ah? Que tú te reconcilies con tu hermano. A Él no le importan las ofrendas ni los sacrificios. Acuérdate que ya hubo alguien que se sacrificó por todos nosotros. Él lo que quiere es que tú te reconcilies primero. Y después dice en el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ay no, pastor, es que esto tarda, pastor. Estoy en el proceso de perdonar. Y estás en el proceso de perdonar años y años. Y sigue la palabra, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado, aquí dice, a la cárcel. Pero tú sabes que no es a la cárcel, tú sabes que es al lago de fuego.
Para que vean lo interesante, mis hermanos. Marcos 11. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, dice, primero, ¿qué tienes que hacer tú? Ah, no, es que yo le pido perdón es a él, pero yo no perdono. No, dice, perdona tú. Dice que perdona si tienes algo contra alguno, para que también, es la secuencia, primero perdonas y ahora yo te perdono. Porque dice el 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Acuérdate que estamos pagando una deuda. Y recuérdate que nosotros también ofendemos. Sino que solamente nos gusta fijarnos en lo que otros nos hacen, pero no en lo que nosotros hacemos. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros. Soportándoos. Tenemos que soportarnos y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es una alternativa, hermanos. Es el ejemplo que tenemos. Eso es obediencia, hermanos. Es obediencia. Vamos a concluir, hermanos. Romanos 12. Esta palabra llévenla ustedes. Romanos 12, 17 al 21. Porque mucha gente dice, ay, o sea que, esto no puede quedar así. O sea, ¿y cómo? O sea, ¿quién es el que, cómo paga esa ofensa? Muchas veces decimos, o sea que queda esto, dice la ley, queda en la impunidad. ¿Verdad? Pero ¿qué dice Romanos 12 del 17 al 21? No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Eso de que el que a cuchillo mata, a cuchillo muere, eso era la ley antigua. Nosotros vivimos bajo la gracia. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18 de Romanos 12. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, y ahí viene algo maravilloso, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos, hermanos. Hasta ahí nuestra palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra, Padre amado. El Señor dice a sus hijos, avanza, esfuérzate. Los cristianos no caminamos, Padre amado, por vista. Tú nos has enseñado que caminamos por fe. Digamos, Padre, dame lo mejor que tienes. No nos rindamos, Padre. No nos dejes, no permitas, Padre Santo, que nosotros nos dejemos vencer. Porque
esta Biblia que tú nos has dejado, Padre amado, tiene tantas promesas. Padre, gracias por esas promesas y ten misericordia de nosotros, Padre, porque esas promesas son para los que obedecemos. Hay tanta prosperidad, tanta bendición que muchas veces está represada, Padre Santo, porque no te obedecemos. Gracias, Padre. Gracias porque me has inquietado en dar estos mensajes tan sencillos a la iglesia, oh Padre. Gracias por este grupo de valientes, Padre, porque yo sé que tu palabra no regresa vacía. Y Padre, porque sé que aquí hay un grupo de valientes, Padre, que quieren liberarse de toda atadura, Padre, que pueda estar significando odio en sus vidas o falta de perdón, Padre amado. Gracias te doy, Padre. Queremos aquí, esta iglesia, postrarnos ante ti, Padre Santo, porque reconocemos que somos débiles, Padre, porque reconocemos que somos frágiles, porque somos menesterosos, Padre, porque somos necesitados de ti, Padre. Padre, perdónanos si no hemos tenido fuerzas para perdonar o para pedir perdón, Padre, pero queremos cambiar el curso de nuestras vidas. Danos de tu poder, Padre, para liberarnos de esas ataduras que muchas veces la tenemos por tanto tiempo, Padre Santo. Y reconozcamos, hermanos míos, si no hemos podido perdonar con nuestras fuerzas, porque es difícil, porque es complejo, oh Padre. Pero hoy, Padre, perdonamos, lo declaramos en las fuerzas de Cristo Jesús, de aquel que venció a la muerte, de aquel que perdonó aún a quienes lo crucificaron, Padre Santo, y le pidió perdón al Padre. Aquel que conquistó con ello la victoria, porque si no hubiera sido por ello, no fuéramos nosotros verdaderamente libres. Padre amado, ayúdanos, Padre, a obedecerte, Padre Santo, ayúdanos. Porque es difícil, Padre, porque esta carne tiene orgullo muchas veces. Ayúdanos, Padre, a mitigar ese orgullo. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a vivir en paz, Padre Santo. ¿Cuánto nos cuesta, Padre, de esa paz que tú nos das y que dice tu palabra que sobrepasa todo entendimiento? Sí, porque el mundo va a creer que nosotros somos tontos, pero nosotros preferimos ser tontos, pero estar bien ante ti, Padre Santo, y perdonar. Gracias, Padre, por hablarnos en esta mañana de hoy. Gracias por hacernos acuerdo y recordar sobre este tema tan complejo de la iglesia, de tu iglesia, Padre, porque no estamos hablando solo del mundo, de esta iglesia que vive con falta de perdón. Ayúdanos a crecer, porque esta carne, hemos leído, se opone al Espíritu, Padre Santo. Tú eres fiel, dice tu palabra, Padre, y con esa fidelidad nos vas a dar esa fuerza para que nosotros pidamos perdón y para que podamos perdonar. Y de esa manera, Padre, vivir en completa paz, porque eso es lo que nosotros necesitamos, Padre Santo. Ayúdanos para que sea tu pensamiento el que persevere en estos cerebros humanos que tenemos nosotros. Y no nos apoyemos en nuestras emociones, porque nuestras emociones no son buenas, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque esta palabra es vida. Porque esta palabra es luz para nuestra vida. Porque esta palabra es fortaleza. Porque tenemos que fortalecernos cada día, no solo en este tema. No solo en este tema en el que nos fortalecemos para pedir nosotros fuerzas sobrenaturales, fuerzas tuyas para poder perdonar ante tanto engaño, ante tanto sufrimiento. Aquella madre o padre que te abandonó, aquel esposo que fue infiel, aquella esposa que también fue infiel, oh Padre Santo, aquel amigo que te dio la puñalada por la espalda.
aquel hermano de la congregación que también falla muchas veces, porque todos fallamos, dice tu palabra. Oh Padre, hoy entregamos ante ti todas esas ataduras que tenemos, originadas por tanto daño que nos hacen, pero también, Padre, nos has dicho que podemos tener ataduras porque también nosotros hacemos daño, Padre. Pero hoy queremos declararnos libres, Padre. Queremos declararnos libres de perdón, Padre. Queremos declararnos sin rencores, Padre. Padre, para poder vivir como tú quieres. Guarda, Padre, a tu iglesia. Guarda, Padre, a este grupo de hermanos que están aquí. Guarda, Padre, a aquellos que hoy recibieron el mensaje y que lo tomaron no como palabras de hombre, sino como palabra tuya, Padre amado, para que puedas tú, Padre Santo, poder llegar y entrar, Padre, en tu iglesia, entrar en tus hijos, entrar en nuestra familia, entrar en nuestros trabajos, entrar en nuestros hogares, Padre, porque si no, son barreras que nos impiden seguir recibiendo tus bendiciones, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Padre, porque solo no puedo, Padre. Definitivamente solo no podemos. Necesitamos, oh Padre, de eso sobrenatural que tú nos das, Padre Santo, para poder vencer, decía, no solamente la circunstancia del perdón, sino tantas y tantas circunstancias que se presentan en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Bien, mis hermanos, hasta ahí vamos a llegar con la transmisión. Nosotros estamos el primer domingo del mes, vamos nosotros a continuar con la Santa Cena, ¿sí? Pero agradecemos a los hermanos y amigos que están con la señal del Facebook. Hasta ahí vamos a llegar con esa transmisión por los tiempos que nos dan, ¿no?